Activen defensas y manden tripuladas, ordena el comandante. La alarma sorprende a la Guardia Aérea. Un piloto estaba a punto de salir de patrulla. Somos el proyecto Privia Salva, y yo soy Victoria Sí. Estoy de nuevo con ustedes para traerles una narración sobre un piloto de un caza aéreo con rumbo a un vuelo insólito. Las formas en las que vivimos han cambiado en estos tiempos. Ya no hay marcha atrás. Comenzamos. Episodio 12. El piloto y el hipersónico. Una señal extraña aparece de la nada en el radar. Una luz. Un bólido. Un objeto. Señor, se detecta una señal no identificada. Velocidad Mach 2, altura 98.000 pies. Se calcula trayectoria posible transgresión del espacio aéreo rumbo a 20 norte 105 oeste, dice la controladora de vuelo. Aumenta la velocidad a Mach 3. ¿Es un balístico?, pregunta el comandante Méndez. Cambia trayectoria y baja velocidad Mach 2, afirma la controladora Márquez. Aparentes movimientos de aeronave. Activen defensas y manden tripuladas, ordena el comandante. La alarma sorprende a la Guardia Aérea. Un piloto estaba a punto de salir de patrulla. El WICAT 5 listo para el despegue, dice el subteniente Sánchez. Afirmativo para el despegue, responde Márquez, pero solo piensa en que el subteniente regrese con bien. La nave avanza por la pista y despega del suelo tomando vuelo a gran velocidad. El WICAT 5 en el aire, dice el subteniente Sánchez. Rumbo al objetivo. El teniente mantiene el control y acelera la aeronave. Subteniente, se aproxima al objetivo, afirma la controladora Márquez. El WICAT 5 detectando al objetivo, dice Sánchez. Puedo verlo en el monitor. No es convencional. Confirmo, no es convencional. ¿Qué? Chingao, ¿qué fue eso? Objetivo gira 55 grados y desciende a Mach 6. Se sorprende Márquez. Hipersónico. No puede ser, afirma y enmudece el comandante. El objetivo hipersónico baja a nivel de impacto. De forma increíble, retoma la horizontal y en una fracción de segundo baja la velocidad casi a estático y toma rumbo en sentido contrario para luego ganar altura. El Ilwicatl 5 intenta seguirlo, pero las maniobras del objetivo son imposibles para el jet. Aumenta de nuevo hipersónico, alcanza Mach 6. No puede creer lo que dice la controladora Márquez. ¡Alerta, alerta, alerta!, previene el subteniente para luego enmudecer. Sánchez sale disparado de la aeronave. Observa una fuerte luz y pierde el conocimiento. No hay señales del Ilwicatl 5. Han desaparecido todas, comenta Márquez, casi rompiéndose su voz. El subteniente vuelve en sí, pero se da cuenta que está en caída libre, pero sin el asiento. Solo él, cayendo a gran velocidad. Toda su vida pasa por ese largo instante. El tiempo parece eterno. Abre el paracaídas de emergencia y desciende sobre el árido terreno. Ya en piso, escucha algo sobre el cielo y ve al objetivo flotando en el aire y las siluetas de unos seres extraños acercándose hacia él. Corre mientras la nave y los seres lo persiguen y se adentra en el semidesierto para perderlos. Contesta, contesta, dice Márquez y no puede evitar el llanto. No me dejes. El comandante Mendoza solo puede mirar los monitores sin decir una sola palabra. Pero Sánchez continúa su andar sin encontrar rumbo. Está perdido en medio de la nada. Pasan los días. La sed, el hambre y el cansancio lo abruman. El subteniente pierde fuerzas. Intenta no detenerse, pero es inútil. Está acabado.
Qué impactante narración, cuéntame qué piensas de todo esto, te leo en los comentarios. Soy Victoria Sí, y nosotros somos Privia Salva. Hasta pronto, chao.